Hola amigos, ¿qué tal? Soy el maestro Fide David Gómez, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, en un escenario un poco distinto, hay algunos temas con la iluminación. Me veo medio vampiresco, parece que no tomo sol hace rato, pero bueno, no quería por eso igual dejar de traerles un videito nuevo. Así que vamos a arrancar con la partida de hoy, que hoy es una lección que va a combinar un poquito lo que es la estrategia y la táctica de la mano de la leyenda Garry Kasparov. Así que esta partida se da en un contexto de rusos legendarios en el año 1980 más o menos, contra las jóvenes promesas. Entonces nos encontramos al ex campeón Vasily Smyslov con blancas contra un joven Kasparov que ya igual había sido campeón mundial en la categoría cadete, si mal no recuerdo. Vamos directamente a ver qué fue lo que pasó, donde Smyslov con blancas inicia la partida con caballo F3, que es una jugada bastante flexible, donde puede disparar para distintos lugares la apertura, y las negras juegan con C5. En este punto es interesante porque Kasparov jugaba siciliana con blancas, y por ejemplo, si el blanco jugaba E4, hubiese transponido a una de las posiciones que él maneja. Por lo tanto, el blanco lo que decide hacer es jugar C4 y manda el terreno más a lo que es la inglesa simétrica. Caballo F6, juega el negro, G3, y acá Kasparov rompe un poco la simetría, pero también le viene a hacer lucha al alfil de fianchetto del blanco, ¿sí? El alfil que va a salir por G2, con su alfil de B7. La partida continúa de esta manera, enroque, y las negras juegan E6, donde también en algún momento ese peón puede dar apoyo a un avance con D5 para tratar de ocupar el centro. Caballo C3, alfil E7, B3, Smyslov juega con un esquema de doble fianchetto muy posicional, enroque, alfil B2 y D6. En este caso Kasparov elige un sistema más tranquilo, un poquito más restringido, pero está dejando que el blanco sea quien tome las decisiones en el centro. Obviamente esto puede parecer algo pasivo, ¿no? Dejar que el otro sea el que tome las decisiones. Bueno, en ajedrez el momento donde más errores se cometen es el momento de las tomas de decisiones. Así que el blanco tiene que pensar muy bien cómo va a ser su configuración central, y en este caso realiza la jugada E3, que también mete un suspenso, pero puede estar preparando el D4. Caballo BD7, continúa Kasparov, y efectivamente D4 continúa. Pero acá Kasparov decide mantener la tensión, no comer inmediatamente, y decide hacer la jugada A6. Y podemos ver cómo el negro va jugando en su campito, ¿sí? El blanco tiene una ligera ventaja de espacio porque tiene dos peones que controlan casillas centrales, pero el negro está muy sólido. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando nuestro rival tiene ventaja de espacio? Cambiar piezas. Y eso es lo que va a hacer Kasparov, porque luego del movimiento dama E2, que conecta las torres, juega caballo E4. Y esta es una forma de empezar a despejar algunos caminos para que sus piezas tomen juego, en este caso proponiendo un cambio en C3 con su caballo. Pero Smyslov decide aprovechar que tiene ya sus torres conectadas y jugar torre F a D1, donde pone un ojo sobre la dama. Y ahora creo que viene el movimiento clave de la partida, porque uno se tendría que preguntar si fue un error de Kasparov o si fue una genialidad, porque realiza el movimiento dama B8. Así a simple vista no parece ser nada sorpresivo, pero el asunto está en que esta jugada dejó indefenso al caballo, y eso es algo que Smyslov va a aprovechar en la siguiente continuación táctica. Juega caballo por E4, alfil por E4, y acá viene la sorpresa de la partida, que es caballo E5. Una jugada que mete presión sobre dos piezas que han quedado sin defensa. Ahora bien, hay distintas opciones acá, pero todas parecen complicadas. Pensemos la jugada peón por caballo.
Ahí yo me como el alfil, ataco a la torre se desplaza y ahora me como el peón, presiono al caballo, este se come al peón y ahora que parece que está todo defendido, podría venir la continuación jaque, rey y alfil por caballo. Esto ya dejaría un peoncito de más y una posición bastante favorable. Una continuación que les quiero marcar porque esta es una posición típica que veo que le pasa muchas veces a muchos alumnos, a muchos jugadores, que es que piensan que contra dama h5 ya también existiría una continuación ganadora por la presión acá y acá. Pero bueno, muchas veces estas posiciones se resuelven con la jugada f5, que logra hacer de corte sobre ambas amenazas. Volvamos un poquito a qué podemos hacer después de caballo e5. Bueno, la otra jugada que tenemos, caballo f6. Retiro mi pieza amenazada y la uso para defender la otra pieza que estaba amenazada. Bueno, acá viene alfil por, caballo por y caballo d7, con lo cual una amenaza doble, vuelve a haber ganancia material del blanco. Después de caballo e5, Kasparov juega alfil por g2 y vamos a ver que a pesar de la pérdida material surge una posición muy interesante. Dama b7, caballo por f8 y alfil f3. Acá da la sensación que el negro va a recuperar el material, pero el asunto está en que después de dama d3 se genera una amenaza sobre el punto h7. Entonces, si me come la torre, yo puedo comer con jaque, el rey come y le doy mate. Por lo tanto, no se puede recuperar el material. Así que viene torre por f8, torre d2 y f5 de Kasparov. Y vamos a culminar acá un poquito la primera parte de la partida, porque se realizó este sacrificio o sucedió esta colgada, y hay que tratar de evaluar si es tan grave, tan mala la posición del negro. En primera instancia vemos que lo que se perdió no es un peón, ¿sí? Porque si fuera un peón tendría que ver qué clase de peón tengo de menos. Por ejemplo, no es lo mismo que tenga un peón de menos, pero que mi rival lo tenga doblado, aislado, ¿sí? Es un peón que pierdo, pero veo que es un peón débil, digo, bueno, tal vez lo pueda llegar a recuperar. Ahora estoy viendo que es una torre. Y la torre, ¿cuándo vale una torre en una posición? Y en general las torres las ponemos en las columnas abiertas. Pero si veo la posición, no hay ninguna columna abierta. Por lo tanto, esa torre que tiene de más el blanco no parece que vaya a ser tan efectiva en esta posición. Ahora, lo que sí veo del negro es que tiene un alfil. El alfil se mueve por diagonales. Y tengo una diagonal hermosa que atraviesa todo el tablero y que genera posibilidades de ataque también sobre el rey. Por lo tanto, la posición es muy interesante para jugar con las piezas negras y tratar de aprovechar la fuerza de este alfil. Fíjense que con esta última jugada trata también de poner un control, todo control sobre casillas blancas para que ningún peón logre tapar la coordinación entre alfil y dama. Las blancas jugaron con torre 1, que bueno, es una jugada casi inocente, no sé muy bien hacia dónde aspira esa torre. Dama c8, la dama sí sé hacia dónde quiere llegar, fíjense, una maniobra hasta g2, y miren qué interesante que todo el camino que hace son por casillas blancas. Ahora, una jugada interesante del blanco en esta posición podría haber sido el movimiento e4, y ahí sí le doy un sentido al torre 1. La idea sería devolver el material, ¿sí? Devolver lo que perdimos, lo que ganamos, perdón, pero por lo menos que no exista un ataque tan fuerte sobre el enroque. Sin embargo, las negras prefirieron hacer la jugada dama c3 mirando al punto g7, ¿sí? Hacer una captura, hacer un avance y jugar sobre el punto g7. Acá la jugada alfil f6 parece ser un buen movimiento para impedir el avance del peón. Tiene ese pro, pero tiene el contra de que la torre no se va a poder sumar al ataque. Entonces lo que decide hacer el negro es jugar con la torre,
jugar al bloqueo de esa diagonal, pero al mismo tiempo tenerla cerca para coordinar algún ataque. Acá vino A3, tal vez con intención de hacer B4, pero realmente es una jugada muy llamativa que no parece presentir el peligro del ataque del negro. Dama E8, continuamos para hacer el recorrido que vimos anteriormente. Fíjense que a la hora de realizar un plan, seguramente van a surgir algunos problemas, como por ejemplo esta coordinación que tenía el blanco sobre G7. Pero eso no significa que abandonemos nuestro plan totalmente. Todavía hay viabilidad, ¿sí? Usé la palabra más difícil para decir que todavía es posible realizar el plan con negras. Así que no lo abandonamos. D por C5, juegan las blancas, y dama H5. Continúa con su ataque. ¿Por qué? Porque si las blancas siguen capturando los peones, acá va a venir un remate muy bonito con dama por H2, rey por H2, torre H6, jaque, rey G1 y torre H1, mate. Entonces, luego de dama H5, las blancas juegan H4. Y ahora nos volvemos a meter todo por las casillas blancas, ¿sí? Dama G4, rey H2. Y ahora sí me como el peón. Total, todavía tengo la posición bastante controlada. Torre H1 juega el blanco. Y uno dice, epa, ¿qué hizo? Está perdiendo la torre. Bueno, pasa que esta torre no sirve de nada. En cambio este alfil es muy bueno. Entonces no vamos a gastar nuestra pieza que tiene mucho potencial en esa torre que no está haciendo nada. Las negras juegan torre G6. Siguen acumulando, también defienden, siguen acumulando presión sobre el rey blanco. A su vez torre G6 lo que puede estar amenazando es alfil por H4 ahora que se despejó la diagonal. Y tras la captura entrar en G2. Rey G1 juega el blanco y de todas maneras alfil por H4. Ya que la captura no es posible porque tomaríamos y la torre clava muy bien el peón de G3. Las blancas deciden hacer dama 5, que es una jugada que mete la última trampa en la posición. Acá me gustaría hacer algo como alfil por G3, seguramente para tratar de abrir toda la situación del rey, pero en ese caso el último recurso del blanco era un perpetuo en base a estos jaques, ¿sí? Aprovechando que el alfil se retira de esa diagonal. ¿Cómo decide resolver esto Kasparov? De la manera más sencilla, juega H6, tras lo cual Smyslov decide abandonar, porque este jaque, que ni siquiera puedo hacer ahora mismo porque todavía está el alfil, una vez que el alfil se retire con este sacrificio, ya el rey va a tener una casilla de escape y la posición va a estar totalmente perdida. De parte del blanco no tiene movimientos útiles, ya dijimos que si la torre se va podemos comer, si el rey se intenta escapar también ahí sí va a caer la torre, pero ya dejándonos con una buena ventaja material y todavía con un potencial de ataque. Así que bueno amigos, esto es realmente una clase de cómo se relaciona la estrategia, el cálculo. Y es una partida muy bonita de Kasparov que espero que les haya gustado y les sirva para mejorar en su juego. Listo por hoy, nos vemos la próxima.